Chile es el país con más fallecimientos atribuidos a la contaminación del aire en Sudamérica, contabilizando 230 muertes por cada millón de habitantes. Esto es según el estudio de Lancet Countdown Sudamérica. Vamos a conversar más al respecto. Para eso nos acompaña Carla Johannessen, miembro del programa de Medio Ambiente y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, Carla. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El tema de la contaminación del aire, por supuesto, lo hemos abordado tantas veces, pero aquí hay un estudio que refuerza la preocupación que se da por un hecho que va en aumento. O sea, es cosa de ver en Santiago y entender que no es que el aire quizás esté más contaminado que antes, pero de todas maneras es casi una constante ya, especialmente cuando viene el invierno. ¿Para qué decir con la ventilación? Exactamente. Bueno, este reporte, ¿cierto? Del Lancet Countdown, del grupo, ¿cierto? Que estudia todo lo que tiene que ver con cambio climático y dentro de esto, ¿cierto? Aparece la contaminación del aire como un factor que contribuye, ¿cierto?, a la emisión de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, degrada la salud de las personas en todos los grupos etarios, ¿cierto? Sí. Existen grupos etarios que son mucho más vulnerables a los efectos de la contaminación del aire, pero en general todos nos vemos afectados. Y en este reporte, este número de muertes que se reporta es mortalidad prematura. Entonces hay que tener ojo porque cuando uno piensa en muerte, piensa en personas añosas, ¿cierto? O mayores. Claro. Pero en este caso lo que se reporta es mortalidad prematura. Es decir, las personas o el reporte se refiere a las personas que están muriendo antes de una edad, ¿cierto? Que es promedio, ¿cierto? En que las personas fallecen. Que Claro. en este Como caso, término de ciclo de vida, digamos, ¿no? Exactamente. Exacto. O sea, Exacto. para las mujeres en Chile es aproximadamente 82, para los hombres 78, digamos 80 años. El número de muertes que se reporta acá son muertes prematuras. Por lo tanto, eso tiene, obviamente, también, obvio que nos preocupa, ¿cierto? Cuando la mortalidad no es prematura, ¿cierto? Pero la mortalidad prematura es muy importante, porque estamos hablando de que están muriendo por este problema personas jóvenes, ¿cierto? Que todavía tienen una edad productiva, ¿cierto? Para la sociedad y para el país. Entonces también eso luego lo monetizan, ¿cierto? Y también existen pérdidas económicas, más allá de la salud, ¿cierto? La salud también es muy importante, porque no solamente es la mortalidad, ¿cierto? Siempre es el efecto más grave y final de los contaminantes, ¿cierto? La contaminación, pero ocurren muchas cosas más allá de la mortalidad, ¿cierto? Ocurren aumento de accidentes vasculares, aumento de enfermedades respiratorias en los adultos mayores, en los niños, en personas crónicas, ¿cierto? También con exposiciones de más largo plazo, ¿cierto? Está comprobado que la contaminación del aire produce cáncer, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un problema más allá de la mortalidad prematura. Claro. ¿Cierto? Es cierto, sí, que la mortalidad prematura es mucho más fácil de contabilizar, ¿cierto? Porque tenemos las estadísticas vitales y eso es lo que habitualmente se reporta. Y claro que sí, es un indicador importante, pero no podemos dejar de ver todas las otras cosas que ocurren y que cuesta más contar y que por eso a veces no se reportan tan bien. Carla, es súper importante lo que nos menciona, porque nos quedamos con este dato que es bien negativo en términos de las muertes, porque se contabilizan las muertes y puede ser, entre comillas, más fácil o directo tener ese dato, pero es claro lo que tú dices, el efecto que tiene la contaminación en nuestro país en términos de la salud pública, el bienestar o falta de bienestar de vida también de los ciudadanos, de las personas, digamos, justamente por el efecto de la contaminación. Eso es más difícil contabilizar, pero igualmente uno va viendo estudios de universidades, de academias, de centros de estudios, donde te muestran que efectivamente cuando se habla de bienestar o calidad de vida, la contaminación es un factor que tiene muchísimo impacto. Exactamente. Y tenemos problemas de contaminación a lo largo de todo Chile. Claro, no solamente Santiago. Santiago tenemos, bueno, tenemos industrias, fuentes fijas y tenemos fuentes móviles, muchas. Hoy día el parque vehicular es muy grande en Santiago. Tenemos cierto problema de la urbanización en todas las ciudades de Chile y tenemos diferentes tipos de problemáticas, ¿cierto? En el norte, donde tenemos, ¿cierto? Algunos sectores productivos más relacionados con la minería, más hacia el sur tenemos problemas de la leña, pero también el transporte es una cosa transversal que ocurre en todo nuestro país, ya por el aumento del parque automotriz,
y no solamente, ¿cierto?, privado, sino que también existe el transporte, ¿cierto?, que lleva, ¿cierto?, los suministros, ¿cierto? Todo eso va sumando. Los aviones también son parte del transporte hoy día, que también contamina y que también termina produciendo efectos en salud. Y todo eso se va sumando, ¿cierto? No solamente las fuentes móviles, las fuentes fijas también son muy importantes, las industrias, ¿cierto? Y también, como dice el reporte, ¿cierto? Una de las fuentes también muy grandes de contaminación son las industrias o las fuentes que producen la energía, ¿cierto? La energía para nuestro país. Ahora, Carla, desde esa óptica, y quiero quedarme con el estudio Lancet, ¿ah? En términos de Sudamérica, yo no pensaría que pueden haber otros países que estén en una situación igual, parecida o peor que nosotros en términos de contaminación, pero cuando se va al dato de mortalidad, aquí lamentablemente Chile lidera. Ojalá ninguno liderara, digamos, pero ¿cómo estamos a nivel regional? ¿Estamos en términos de Chile peor sobre el tema contaminación que nuestros vecinos, por ejemplo? Bueno, según el reporte, Bolivia y Perú serían los que tienen las mayores concentraciones de contaminantes, Claro. ¿cierto? Ese es el reporte, pero en términos de efectos en salud, Chile y Perú son los que lideran, ¿cierto?, nuestro continente en términos de mortalidad prematura. Y yo creo que este es un indicador muy importante para resumir, ¿cierto?, esos efectos en que, si bien los niveles de contaminantes son muy importantes, también hay que enfocarse, ¿cierto?, en esas medidas de salud pública para poder reducir, ¿cierto?, esos efectos de los contaminantes, que en este caso el reporte habla de la mortalidad prematura. Ujú. Ahora, a juicio y en tu experiencia y con lo que también uno va viendo, ¿se está abordando de buena manera lo que es el tema de la contaminación del aire? Hay distintos tipos que podemos ir viendo, pero muy enfocado también a la situación del país. Cuando se habla de, por ejemplo, la necesidad de invertir en salud, muchos dicen, bueno, vamos un poquito antes. Y justamente el efecto que puede tener la contaminación del aire en la salud pública es una inversión indirecta que finalmente puede aportar. ¿Se ve algo desde esa manera en los planes de descontaminación, por ejemplo? Siempre hay una crítica ahí si efectivamente están resultando o no. Bueno, siempre un plan de descontaminación es bueno porque se hizo un diagnóstico, ¿cierto? Y va a Claro. apuntar a reducir los niveles de contaminación en aquellos lugares donde se han declarado como saturados. Y para que esos lugares se declaren como saturados, tienen que haber superado la normativa ambiental durante mucho tiempo y muy por sobre la normativa. Ahora, obviamente, si queremos ir más atrás y hacia la prevención, apuntando cierta medida de salud pública, Sí. ¿cierto? Tenemos los instrumentos que son las normativas primarias de calidad del aire, que tienen el objetivo de proteger la salud de la población de los niveles altos de contaminación del aire, que superen cierto nivel, ¿cierto? Y ese nivel está estipulado en esas normativas de calidad, ¿cierto? Y en este caso, nuestro país está muy por lejos, ¿cierto?, de los niveles propuestos, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, tiene buenos fundamentos, ¿cierto?, excelentes fundamentos Ujú. como para eh, proponer, ¿cierto?, aquellos valores en que se espera que se protejan de mejor forma la salud de la población. Por lo tanto, aquí nos queda un camino muy complejo a lo mejor de recorrer en términos de apuntar a reducir, en primer lugar, nuestras normativas de calidad, ¿cierto?, primarias de calidad del aire, para apuntar, ¿cierto?, a reducir o mejorar o prevenir los efectos en salud de la contaminación. Ujú. Luego de eso, claro, o sea, no tener normas sería muy mal. Sí, Entonces, claro. ya, O sea, tenemos no normas que tenerlas ya son sería un permisivas, problema. Se pueden ir eso sí que mejorando. sería muy malo, claro. Claro. Ahora, las normativas debieran revisarse constantemente, cada 5 años, dice por ahí, ¿cierto?, la ley 19.300. Entonces, existen normativas que, si bien están en un proceso de revisión, llevan en un proceso de revisión de mucho tiempo, por ejemplo, la normativa de gases. Entonces, aún no tenemos ningún cambio por más de 10 años, por ejemplo, en la normativa de dióxido de nitrógeno. Entonces, claro, hay que hacer una revisión constante. El material particulado 2.5, ¿cierto?, que podría ser un buen indicador de diferentes otros gases que las personas podrían estar respirando y ser dañino, ¿cierto? Es un indicador que podría ser revisado ya,
¿cierto? Apuntando hacia los valores de la Organización Mundial de la Salud, que son aquellos que tienen una evidencia fundamentada, ¿cierto? De que se reducirían mucho, ¿cierto?, los efectos en salud. Tal vez no al 100%, ya todavía no se descubre un nivel en que no haga nada, ningún tipo de daño. Siempre Claro. hay algún tipo de efecto, aunque sea una alteración fisiológica por parte de los contaminantes. Pero ya reducir los niveles, por lo menos apuntando hacia niveles más seguros, ya sería un avance muy grande para nuestro país. Ujú. Y quisiera terminar Sí, con por otra favor. cosa. No solamente basta tener una normativa, ¿cierto? Sino que ahí todos los organismos que se encargan de vigilar y de hacer cumplir la norma toman una, mm, una importancia muy, muy relevante en que eso se tiene que cumplir, porque también no sacamos nada con tener una normativa, aunque sea una normativa poco exigente como la que tenemos ahora, sí los esfuerzos no van a que esto realmente se cumpla y en todas partes, en De, todo nuestro país. de todas maneras, Carla, agradecerte esta conversación, un tema tan importante también para ir revisando, analizando y con estos datos que son súper preocupantes, pero que van aterrizando también la realidad que vivimos. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, chao.